Bien, doy por hecho de que se me ve y se me escucha, ¿sí? Ok, bueno, ok, bien. Bueno, antes que nada les quería agradecer la paciencia por estos cambios que me acontecen más a menudo de lo que me gustaría. Eh, y también quería agradecerles algunas algunos deseos que me han hecho llegar, algunos saludos y alguna manifestación de preocupación que me hicieron llegar. Les agradezco ese gesto y vamos a ver si hoy, más adelante, puedo decir algo respecto de ese gesto. Mi propósito inicial era trabajar con ustedes la clase sobre el barroco, pero me pareció que teníamos que dedicarle una clase más, un encuentro más a esta clase del seminario que Miller llamó El saber y la verdad, que lo tituló así. Porque nosotros estuvimos hablando hasta ahora muchas cuestiones del saber, nos hemos dedicado al saber y dijimos varias cosas sobre el saber en psicoanálisis. Arrancamos diciendo que para Lacan eso sabe, que hay un saber en el inconsciente, dijimos que era un saber acéfalo, dijimos también que se trata de un saber práctico, de un saber de goce, de un saber que se corporiza en lo real del goce, de un saber que es aparato de goce, de un saber que se conquista en el ejercicio. Estoy haciendo como un somerísimo repaso de los últimos encuentros, ¿no? Un saber que se conquista en el ejercicio, pero que en cada ejercicio se renueva. En cada ejercicio se renueva, porque no es un saber que se ejerza de manera automática, ¿eh? Entonces se conquista, se adquiere en el ejercicio y que en cada ejercicio se renueva. Y si en cada ejercicio se renueva, pudimos afirmar que es un saber que se inventa. Si se renueva cada vez y no se repite automáticamente, ya hay una dimensión de invención en cada ejercicio, ¿sí? Y considerar que haya un saber que se invente nos vino muy bien, ¿sí? Que haya un saber que se invente, un saber hacer, ¿sí? Que se invente, nos vino muy bien para pensar una respuesta posible allí donde eso no sabe. Porque dijimos eso no sabe todo. Si se inventa, nos viene bien para pensar allí donde eso no sabe, porque eso no sabe todo. ¿Por qué? Porque el saber del inconsciente no nos da respuestas sobre el goce del otro, no nos da respuestas sobre eso que llamamos el otro goce, porque de eso no sabe nada. Y si de eso no sabe nada y no hay ningún saber para conquistar, el ser hablante deberá inventar un saber hacer allí, un saber hacer con eso. Escríbanlo con guiones, como si fuese una holofrase. Saber hacer allí, un saber hacer con eso, para señalar la especificidad
de eso que se va a inventar. ¿Sí? El ser hablante deberá inventar un saber hacer con eso, deberá inventar un saber hacer con la parte mujer de los seres que hablan. El inconsciente nada nos dice de eso, no tiene la menor idea, pues bien, habrá de hacerse, habrá de producirse en el mejor de los casos una invención. ¿Sobre qué parte? Sobre la parte mujer de los seres que hablan, entendiendo por esto la radicalidad de un goce o un goce radicalmente otro. Bien, el ser hablante deberá inventar también un saber hacer allí cuando algo de ese goce, cuando algo de ese goce otro, de ese otro goce, cuando algo de ese goce intervenga en un encuentro sexual que de antemano está condenado a no hacer relación. Estoy diciendo dos cosas diferentes. Una, que cada ser hablante deberá inventar algo, un saber hacer allí con la parte mujer de los seres que hablan. Se trate del soporte biológico del que se trate. Alguien biológicamente mujer, anatómicamente mujer o autopercibidamente mujer deberá inventar un saber hacer allí con la parte mujer de los seres que hablan en el sentido analítico. Lo hemos trabajado, esto no quiero abundar, pero era esa parte que la convierte otra para sí misma. Deberá inventar un saber hacer con eso. Y además se deberá inventar un saber hacer con eso cada vez que algo de eso se ponga en juego en un encuentro, así lo escribí, que de antemano está condenado a la no relación. De tal manera que en forma genérica podríamos decir que ese saber hacer allí o ese saber hacer con eso opera una especie de suplencia. Una especie de suplencia en un lugar de un agujero, de un vacío, de un abismo, que es esa ausencia de relación sexual. Sigo dando por hecho que se me escucha, ¿no? ¿Estamos, sí? Perfecto. Bien. Decir que es un saber acéfalo, es decir, un saber sin sujeto, equivale a afirmar que es un saber que en sí mismo no tiene relación con la verdad, porque es en la dimensión subjetiva que se producen efectos de verdad. Por eso, en el encuentro pasado yo trabajaba la diferencia entre una interpretación que produce cierto advenimiento de la verdad, cierto efecto de conmoción correlativo de un efecto de verdad, a lo que le pasaba a Freud cuando hacía construcciones, que a lo máximo que podía aspirar es que el sujeto le diga la verdad que de eso no me acuerdo, pero tiene lógica esto que me dice usted, señor profesor. Tiene lógica porque la arquitectura de mi neurosis se adecua muy bien a la construcción que usted me hizo. Y esa construcción que se hacía en términos de goce y de lógica de goce no tenía una relación per se con la verdad. ¿Sí? Ya cada vez que hablamos de verdad tiene que haber un sujeto allí. ¿Sí? Es en la dimensión subjetiva que se producen efectos de verdad. Entonces, estuvimos hablando del saber, pero esta clase la han titulado El saber y la verdad. Entonces quería dar algunas vueltas antes de abandonarla alrededor de algunas cuestiones que conciernen la verdad y la ética. ¿Sí? Y me pareció, me lo confirmó, porque ya había arrancado con Del Barroco y dije, no, pero pará, acá falta algo, digo, y falta algo y no cualquier cosa. Por supuesto que en este espacio faltan un montón de cuestiones del seminario, pero hay algunas que me parece que no pueden, que no tienen que faltar. ¿Sí?
Y me pareció que tenía que ver con eso, con la verdad y con la ética, y que estaban en esta clase. Y me lo confirmó el hecho de que me acordé de cuando arranca el seminario, no digamos, cuando arranca el seminario aún, ¿sí? En el primer reglón, si ustedes lo tienen a mano, y se van a la primer clase, titulada sobre el goce, ¿sí? En el primer reglón, en la página 9 de la versión española, Lacan arranca este seminario diciendo lo siguiente, cito: sucede que no publiqué la ética del psicoanálisis, el seminario 7. Sucede que tiene una larga historia de cómo se iba a publicar. Pasemos la historia. Sucede que no publiqué la ética del psicoanálisis. Y después dice, con el tiempo descubrí que podía decir algo más sobre ese asunto. ¿Sí? No publiqué la ética del psicoanálisis, pero resulta que con el tiempo me di cuenta que les podía decir algo más sobre el asunto. Y es lo que nos quiere decir ahora. O sea, hubiese sido verdaderamente un acto demasiado fallido no pasar por acá, porque arrancó el seminario diciendo eso. ¿Sí? Entonces quería hablar con ustedes un poquito de la verdad y de la ética, y tenía que arrancar con el seminario 7, la ética del psicoanálisis, de tal manera que me quise obligar a hacer una especie de resumen resumido, que sigue al pie de la letra la consigna de este espacio: mal pero rápido. Hagamos un resumen así mal pero rápido para plantear el tema. El hueso de ese seminario, que es la ética del psicoanálisis, es o implica una posición ante el deseo en tanto inconsciente. Si a mí me dijesen, che, en un par de frases tenés que decir de qué habla en el seminario La ética, diría que la ética del psicoanálisis implica una posición ante el deseo en tanto inconsciente. Ahora bien, no se trata del deseo concebido como la metonimia de la falta en ser. No se trata del deseo como una negatividad. Se trata del deseo sexual y reprimido, diría Freud. Un deseo sexual y reprimido. Y Lacan diría de un deseo que articula un goce, de un deseo motorizado por un goce. Entonces, la ética del psicoanálisis es una posición ante el deseo en la medida en que el deseo inconsciente articula un goce motorizado por un goce. La ética del psicoanálisis implica una posición ante el goce, en la medida en que el goce es un nudo entre libido y pulsión de muerte. Dime cuál es tu posición ante el deseo que articula un goce, pero ten en cuenta que ese goce es un nudo entre libido y pulsión de muerte. De tal manera que cuando goza, el sujeto se destruye a sí mismo. Que el goce es su destrucción por fuera del ámbito de moderación que introduce el principio del placer. ¿Qué ética debería ser la ética del psicoanálisis? Sabedores de que el sujeto está habitado por un deseo que articula un goce que lo lleva a su propia destrucción. Estoy hablando de lo que es el corazón del seminario, de ese seminario, el nudo de ese seminario. Debería articular una ética de la moderación, porque sabemos que ese goce no se negativiza. ¿Sí?
Sabemos que cuando el sujeto goza, se destruye. Siempre doy ejemplos más o menos parecidos, que me invitan a un asado, los muchachos del fútbol, entonces yo voy a ese asado y digo, bueno, voy a tomar un par de copitas de vino, voy a comer un chorizo y un pedacito de vacío sin sal, moderación, principio del placer, con ensalada sin sal, y ustedes saben cómo termina la película, por lo menos hagan las equivalencias. Me voy a comer un garoto. Comerse un garoto en el sentido de comerse el cosito de chocolate, no un brasilero. Me voy a comer un bombón. ¿Sí? Me voy a comer un bombón, y entonces uno dice moderación, 1, 2, termina la caja vacía. ¿Por qué? Porque el goce empuja más allá de la moderación que establece el principio del placer. Entonces Lacan hace un seminario y dice, ¿cuál es la ética que conviene a esto? ¿Sí? Me acordaba, porque tuve que pasar cuando escribía por esto, de una frase del seminario 17, el reverso del psicoanálisis, cuando Lacan dice, el goce es el tonel de las Danaides. Y una vez que se entra, no se sabe hasta dónde va. Se empieza con las cosquillas y se acaba en la parrilla. Por eso decían la parrilla, que en la parrilla del asado de los muchachos de fútbol. El tonel de las Danaides era un tonel donde uno le echaba líquido, le echaba y el tonel nunca se llenaba. Entonces Lacan dice, el goce es el tonel de las Danaides. Uno empieza comiéndose un bombón, termina con la caja vacía. Uno empieza diciendo un pedacito de vacío, se come 3 kilos de chinchulines con salsa criolla. ¿Ok? Ese es el corazón. Ahora bien, les propongo situar lo que Lacan nos enseñó sobre la ética en el seminario 7 en la égida del goce fálico, que era el único que tenía teorizado 13 años antes del seminario 20. Todo lo que usted nos enseñó, doctor Lacan, de este goce más allá del principio del placer, pues bien, tenemos que pensarlo en la égida del goce fálico. Usted no había dicho una palabra del otro goce. Relean las primeras frases del seminario 20. Dice, tengo algo para decirles, me doy cuenta que en todos estos años avancé con una especie de posición subjetiva en la que podría caracterizar como no quiero saber nada de eso. No quiero saber nada de eso. Como si él mismo retroactivamente hubiese dicho avancé solamente por el lado izquierdo de la fórmula de la sexuación y no quise saber nada de todo esto otro. ¿Sí? Reléanlas. Entonces, ubicarlo en la égida del goce fálico, pues era el único que tenía trabajado, es decir, que en el seminario 7 trata de cuestiones éticas que atañen al goce, tal como lo hemos trabajado del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación. Es por eso que, repito, 13 años después, Lacan dice, con el tiempo descubrí que puedo decir algo más sobre el asunto. ¿No? Como si nos dijese, la verdad que no quise saber nada no quise saber nada de ese otro goce. Con el tiempo descubrí, me cayó la ficha que no quería saber nada de esto que les vengo a traer ahora. ¿Sí? Para intentar transmitir hoy ese algo más que tiene para enseñarnos respecto de la ética, ese algo más quería partir de la distinción que hace Lacan en L'Etourdi, que es un texto de 1972. Fíjense que es el año de este seminario. ¿Sí? Quería partir de la distinción que hace en L'Etourdi
de la dimensión de lo dicho y del decir. ¿Sí? Les voy a transmitir algo nuevo sobre ética. Pues bien, enfoquémonos en la distinción entre el dicho y el decir, ¿sí? Que es lo que la lingüística diferenciaba como enunciado y enunciación. Dicho y el decir. Lo dicho es concretamente lo enunciado, lo expresado, lo manifestado por el analizante. Y es allí, lo van a encontrar esto en la página 122, y es allí que Lacan afirma: no hay inconsciente sino de lo dicho. ¿Sí? Me gusta más esa mala traducción mía. Ustedes no van a encontrar otra, que para mí también está mal, que es: no hay inconsciente sino del dicho. No hay inconsciente sino de lo dicho. ¿Dónde vas a buscar el inconsciente? En lo dicho. No lo vas a buscar en otro lado, en lo dicho, en lo efectivo, en lo concretamente dicho. No hay inconsciente sino de lo dicho. ¿Sí? No podemos tratar sobre lo inconsciente, dice Lacan en esa misma página 122, más que a partir de lo dicho por el analizante. Arrancamos de eso. Se acabó la época en que uno decía, bueno, lo inconsciente debe tener que ver con defensas que hacen, y percibo esto en la contratransferencia. No hay inconsciente más que de lo dicho. ¿Sí? Y nosotros suponemos, respecto de lo dicho, un plano, una dimensión diferente, que es el decir. Respecto de lo dicho, ubicamos una dimensión diferente, que es el decir. Es en ese plano del decir, en ese plano que la lingüística ubicaba como la enunciación, es en ese plano del decir que ubicamos lo inconsciente, el sujeto errado, el sujeto inconsciente, la ética, la verdad, y tantos otros operadores del psicoanálisis. Tenemos lo efectivamente dicho y tenemos otro plano, que es el plano del decir, ¿sí? Esa otra dimensión diferente que ubicamos, el sujeto barrado, el sujeto del inconsciente, que ubicamos cierta dimensión de verdad. Bien. Es respecto de ese plano del decir. A ver, vamos a dar ejemplos clínicos, porque son ejemplos como banales. ¿Sí? Vamos a ubicar un dicho. Un dicho es el relato de un sueño. Hay allí un dicho. No hay inconsciente sino de lo dicho. El relato del sueño es un dicho. Pero uno ya le busca una dimensión diferente. Ya le busca una dimensión de decir. Esto quiere decir otra cosa. Esto articula cierta dimensión de verdad, que está en otro plano, no está en el plano de lo dicho. ¿Sí? Lo dicho puede ser un lapsus linguae. Entra un paciente y te dice: ¿qué haces, bombón? O bombón. Si usted siempre me dice: ¿qué hace, señor doctor? No sé qué. Pues el dicho está bien claro, ¿sí? Pero uno ubica: ¿por qué dijo esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay en otro plano que no es este? Ese es el plano del decir. Y todos estos operadores, la suposición de un sujeto, la articulación de una verdad, incluso la articulación de un goce, los ubica en otro plano, que es el plano del decir. Y Lacan nos propone en este texto, en el texto del 72, nos propone, respecto de este plano del decir, pensar la ética del psicoanálisis. Y dice, la nombra la ética del bien decir.
No dice la ética de lo bien dicho, es la ética del bien decir. ¿Sí? En el plano del decir es que habla de ética y la nombra tal cual, la ética del bien decir. Esta es una expresión que introduce en un texto, en una desgrabación que le pusieron el nombre de televisión, de una entrevista, que es del 73. Fíjense, estoy hablando, Letudi, televisión 72, 73, y este seminario se dio en el 72, 73. Vaya si no se está diciendo algo nuevo sobre ética. Evidentemente la tenían en lugar de la cabeza en relación a la verdad, y a mí se me iba a pasar de largo. ¿Ok? La ética del bien decir. Es decir, que el bien decir, debería enunciarlo de otra manera, es una nueva formulación de la ética en psicoanálisis. Bien. Es por eso que en ese texto Lacan dice, no hay ética más que la del bien decir. ¿Sí? Nos corre de las cuestiones, de los valores, de la moral, de todas esas éticas que se han ubicado al nivel del principio del placer, desde el hedonismo hasta la ética del justo medio, la ética nicómano de Aristóteles, o sea, nos saca de ese plano y dice la ética se ubica en el plano del decir, no hay ética más que del bien decir. Bien, arrimémonos un poquito a este decir, porque cuando uno dice, bueno, es lo que la lingüística decía, la enunciación, se nos hace un poco abstracto eso. ¿Sí? Yo les propongo tomar esta dimensión del decir, lejos de una abstracción, les propongo tomarlo como una dimensión donde ese decir se trasunta en un acto. Tenemos que sacar el decir de... A veces estoy hablando de esto y digo decir es deseo en francés. Entonces me confundo porque digo decir, lo escucho de una manera y lo digo de otra manera. Tenemos que sacar el decir del plano de una abstracción y acercarlo incluso imaginariamente a lo que es un acto. Como que alguien nos diga, este es mi decir, y se juegue ahí un acto. ¿Sí? Siempre que se trata de ética, se trata de acción. Siempre. ¿Sí? Vuelvo al seminario 7. ¿Recuerdan esa pregunta que decía Lacan? ¿Has actuado en conformidad con el deseo que te habita? ¿Sí? Subrayar esto. Has actuado, porque en la ética se trata de acto. Se trata de lo que Immanuel Kant llamaba la razón práctica. ¿Sí? Una práctica, una acción. A diferencia de la crítica de la razón pura, escribió todo un texto que se llama Crítica de la razón práctica. ¿Sí? Es una razón práctica, una acción. En la ética se trata de conducta, se trata de acciones. ¿Sí? Siempre que se trata de ética, el eje, la clave es la acción. ¿Sí? Por eso Kant se preguntaba, ¿qué principios deben regir mi acción? Y es por eso, porque en el decir se trata de acto, se ha unido, perdón, apareció algo en la pantalla. Es por eso, es porque se trata de acto, que ustedes van a encontrar en la página 122 de la versión castellana, en la página 122, que Lacan dice, mi decir, lo cito, mi decir es que solo hay inconsciente de lo dicho. Mi decir, dice Lacan, es que solo hay inconsciente de lo dicho. Y esto es como si dijera, digo que solo hay inconsciente de lo dicho, pero al decirlo, lo sostengo por mi acto. No sé si les puedo transmitir esto.
Cuando alguien dice mi decir es que no hay inconsciente más que de lo dicho. Y te lo digo en acto. Te lo digo en un seminario que ya dura 20 años donde estoy laburando las cuestiones del inconsciente. O sea, en acto lo estoy enunciando. ¿Sí? Cada vez que escuchemos decir, se nos tiene que pegar a algo que hace acto. ¿Sí? Digo que solo hay inconsciente de lo dicho, pero al decirlo lo sostengo por mi acto. ¿No? Un acto ligado al decir. ¿Sí? Y tenemos que diferenciar al máximo estas dos dimensiones. Tenemos que diferenciarlas al máximo para después ver cómo se articulan. ¿En qué página? En la página 122. ¿Sí? Mi decir es que solo hay inconsciente de lo dicho. Digo que solo hay inconsciente de lo dicho, pero al decirlo lo sostengo por mi acto. Lo sostengo en un decir. ¿Sí? Y tenemos que diferenciar estas dos dimensiones. Yo pensaba, un ejemplo, que es que en una pareja alguien te diga, tenemos que separarnos, así no podemos seguir. ¿No? Como dicho, es bien claro, tenemos que separarnos, así no podemos seguir. Y que cuando te digan esto, vos mires de reojo y tengas las valijas al lado de la puerta, con un cartelito, las valijas tuyas al lado de la puerta, con un cartelito que diga que te garúe finito. Para los que no son argentinos, que te garúe finito es no me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Que te andate, que te garúe finito, que te diga tenemos que separarnos, esto así no podemos seguir y que ya te hayan hecho la valija, tenés que irte, a que te digan tenemos que separarnos, así no podemos seguir, y entonces uno dice, bueno, está bien, sí está, y te vas a ir y te dice, no, pero encima, hijo de puta, te vas a ir. Encima te vas a ir. Te vengo a decir. Y uno le diría, sí, pero me dijiste, tenemos que separarnos, así no podemos seguir. Sí, chabón, pero eso es el dicho. El decir es otra cosa, te estoy diciendo otra cosa. Por eso siempre hay dificultades para pasar el plano del decir al plano de lo dicho. ¿Sí? Pero se nota que es una posición y una dimensión diferente. ¿Sí? Y uno diferencia netamente el dicho del decir, diferencia el dicho del acto del decir, acto que sostiene el dicho. A eso Lacan lo llama tener un gesto. A eso Lacan lo llama un gesto. ¿Sí? Es algo que en el dicho puede ser cualquier cosa. Pongan el contenido que ustedes quieren, pero está sostenido en un decir, en acto. Eso es un gesto. ¿Sí? Pensaba algunos. El político que tiene un adversario con el que se han sacado chispas mucho tiempo, pero de repente el adversario hace alguna enfermedad de estas terribles y el político sigue el primero, no el enfermo, digamos, el otro, sin que nadie se entere, sin la prensa, sin nada, por las suyas, va a la casa a ofrecerle su ayuda. Y va a ofrecerle su ayuda y se lo ofrece. Y uno dice, tuvo un gesto. Tuvo un gesto. ¿Sí? O el ex marido, miren los ejemplos que se me ocurren, ¿no? Que la ex mujer tuvo un diagnóstico feo. ¿Sí? Y entonces se presenta y viene y dice, olvidemos lo que firmamos en el divorcio, tu tratamiento va a salir carísimo, así que rompamos esto que firmamos, firmemos algo nuevo, te dejo, no
no sé, vas a necesitar guita, así que no me llevo el 50% de nada. Lo que uno dice, tuvo un gesto, lo sostuvo en acto. Es algo que se sostiene, es un dicho sostenido en un acto, en un decir. ¿Sí? Tuvo un gesto. Se me ocurría, para tratar de acercarles estas cuestiones, que una imagen apropiada es la performatividad del lenguaje. Es el uso performativo del lenguaje. ¿Sí? El uso performativo del lenguaje. Ejemplo, aparece alguien en la vida de ustedes, un alguien, toca el timbre, aparece y te dice, he venido a declararte mi amor. Yo me doy cuenta que se me ocurren ejemplos un tanto anticuados. ¿Sí? Viene alguien, he venido a declararte mi amor. Hoy en día supongo que estas cosas se hacen por Tinder, por esos lugares. Pero se me ocurrió ese ejemplo. Alguien aparece y te dice, he venido a declararte mi amor. El dicho es clarísimo, pero además de decirlo, lo está haciendo. He venido a declararte mi amor. ¿Y qué estás haciendo? El acto de declararte mi amor. ¿Ah? El uso performativo del lenguaje, y acá me di una vueltita por la lingüística, esta performatividad del lenguaje, te dicen los lingüistas, compromete al sujeto en el acto de hablar. Es un acto de hablar que compromete al sujeto en el acto de hablar. O sea, nos mete ahí otra vez el acto, la misma lingüística. De hecho, cuando hablan de performatividad del lenguaje o de verbos performativos, hablan de actos de habla. Actos de habla. ¿Ok? Me pareció un buen ejemplo porque dicen, esto no se trata de simples proposiciones. Una proposición, se me ocurrió una, mi mamá me ama, se me ocurrió. Vamos a dejar a Tebas un rato. Una proposición, tal vez mañana llueva, no tiene absolutamente nada de performativo. ¿Sí? Decir, he venido a declararte mi amor, tiene esa performatividad. No es una simple proposición. ¿Sí? Es un acto de habla. ¿Sí? Entonces te dicen los lingüistas, se trata de actos de habla. Y nosotros, ¿sí?, decimos, se trata de un dicho sostenido en un decir que hace acto. ¿Sí? Que hace acto. El otro día estaba hablando con Verónica Daer, una colega nuestra, y ella me comentaba que en ciertas situaciones uno pronuncia volufrases. Me gustó la expresión. Uno pronuncia volufrases. ¿Sí? Yo soy un especialista en pronunciar volufrases. Me ha pasado más de una vez de ir a un velorio de alguien allegado, cercano, y acercarme, abrazarlo, o antes de abrazarlo, decirle, ¿qué tal, cómo andás? ¿Viste? Alguien a nivel del dicho me diría, vos sos un pelotudo, ¿cómo ando? Estoy acá en el velorio, que es el carnaval carioca. Es una volufrase, ¿sí? Por suerte, uno capta la diferencia entre esa dimensión del dicho y la dimensión del decir, que es acercarse al deudo de alguna manera y expresarle algo que es muy difícil pasar al dicho. Es tan difícil pasar al dicho que la lengua usa topos ya preparados. Lo acompaño en los sentimientos. Mi más sentido pésame, que yo de chiquito no sabía qué caramba quería decir mi más sentido pésame, pero es un dicho para tratar de pasar algo del decir al plano del dicho. ¿Sí? Y uno capta esa diferencia. Y capta cuando esto es un gesto. Por eso yo empecé la frase diciendo, he recibido gestos que les agradezco. ¿Sí? Incluso cuando se concretan en volufrases, porque
me han dicho, qué sé yo, cualquier cosa, avísame, y me lo decía desde otro continente, con otro horario. Digo, ¿qué cosa voy a necesitar en otro continente? No importa, eso es el dicho. El decir es otro, es un plano completamente diferente. ¿Sí? Bien. Entonces, la ética del bien decir constituye una posición ante lo dicho, ¿sí? Que conlleva una posición ante el goce y ante su hermana, la verdad. ¿Eh? Si yo hablo de ética, del bien decir, digo, a ver, imaginémoslo de esta manera, lo estoy dando como trazos muy gruesos, pero estoy diciendo lo dicho, y lo dicho es aparato de goce. Ya nos hemos hecho la idea del lenguaje, no en términos representacionales, ¿sí? Sino que es un aparato de goce. Sí, perfecto, pero ¿qué posición tenés vos respecto de eso? Eso es la ética. ¿Sí? Una posición ante el goce y una posición ante su hermano, que es la verdad. Y vuelvo al seminario 17 porque me tuve que dar una vuelta por ahí de una clase que se llama Verdad, hermana del goce. ¿Sí? Entonces la ética implica eso, una posición ante lo real del goce y ante la verdad. ¿Sí? Les propongo, hoy ando con varias propuestas, les propongo pensar la dimensión de la verdad, su lógica, como correlato y consecuencia de la lógica del goce. ¿No? Les propongo pensar la verdad, la lógica de la verdad como correlato y consecuencia de la lógica del goce. Como si fuesen hermanitas. Entonces uno dice, decime la lógica de una, y va a ser la lógica de la otra. ¿Sí? Tercer resumen del encuentro de hoy. O sea, resumimos los encuentros anteriores, resumimos el seminario 7. Ahora vamos a resumir algunas cosas que estuvimos viendo. ¿Sí? Hemos intentado situar una lógica de goce, una modalidad de goce, una manera de inscribirse en la función fálica, caracterizada por una operación de cierre, de límite, de frontera, que configura un todo. A esto lo hemos llamado goce fálico. Es una manera de inscribirse en una función que crea, que genera un efecto de frontera, un efecto de límite para ese goce. Es como si yo les dijese, el goce fálico empieza, dura y acaba. Acaba. Hay límite en eso. ¿Ok? Es una manera de inscribirse en una función, ¿ya? Que configura un todo, el goce fálico. Y hemos intentado, en la medida en que pudimos, pero hemos intentado pensar una modalidad de goce, una manera de inscribirse en la función fálica, donde esa operación de cierre, de límite, no existe. Estoy en la fórmula de la sexuación, en esa clase cuyo nombre no quiero decir. ¿Sí? Hemos pensado una manera de inscribirse, otra manera de inscribirse, en una dijimos que operaba un límite, en otra dijimos que no operaba un límite. ¿Sí? Lo que a ese goce, en tanto el límite no existe, en tanto no existe esa operación de cierre, lo que lo destina a la infinitud, al sin frontera. Lo llamamos otro goce, o goce femenino, o goce suplementario. Y estuvimos dándole a la manija de este sin límite, por el lado de los excesos, por el lado de la imposibilidad de localización, etcétera, etcétera. De los estragos amorosos, le dimos vuelta al asunto siempre
está tratando de señalar ese punto de no límite. ¿Sí? Ahí tenemos las lógicas del goce. Ahora les propongo pensarlo en términos de la verdad. ¿Sí? A diferencia de lo que podríamos llamar una verdad toda, diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. A diferencia de lo que podríamos llamar una verdad toda, una verdad susceptible de ser dicha toda, ¿sí? Una verdad en la que opere una función de límite, una verdad macho. A diferencia de una verdad macho, Lacan plantea una equivalencia entre el goce femenino y la verdad. Tenemos, diga la verdad, toda la verdad. Lacan dice, para. Me parece que hay una equivalencia entre el otro goce, el goce del otro, goce femenino, goce suplementario y la verdad. ¿Sí? En la medida en que en ambos, no opera la función del límite. La verdad no puede ser dicha toda. Que espero que entiendan, cuando digo la verdad no puede ser dicha toda, la verdad se dice infinitamente. No opera el límite en cuanto a la posición de decir la verdad. ¿Sí? La verdad no puede ser dicha toda. Ya en el seminario 17, en este capítulo que se llama Verdad, hermana de goce, van a encontrar, si lo van a encontrar o van a volver a encontrar, si ya lo tienen leído, ¿sí? Van a encontrar que es en lo ilimitado que reside la sororidad entre la verdad y el goce. Porque la verdad y el goce son hermanos. En francés los dos son femeninos, por eso digo sororidad. La hermandad entre ¿qué es lo que los hace hermanos al goce y a la verdad? Los dos son ilimitados. ¿Sí? Traía esto femenino porque ya antes, en 1965, en un texto que trabajó Juan con nosotros, yo no estaba porque estaba con otras historias, el sanatorio también, pero digamos, la ciencia y la verdad, ustedes encuentran que la famosa prosopopeya lacaniana, yo, la verdad, hablo, ¿sí? Donde planteaba una suerte de equivalencia entre la mujer y la verdad. Me están escuchando porque han desaparecido muchos, ¿sí? Como desaparecieron muchos, digo, hablo a las pantallas. Bien, ok. Entonces, la sororidad o la hermandad, porque en castellano son de diferente género, entre verdad y goce, tiene que ver con lo ilimitado, con la función del no todo. ¿Sí? La verdad es no toda dicha. Estoy citando una manera de expresarse de Lacan. La verdad es no toda dicha, o a veces habla de el medio decir de la verdad. ¿Sí? Lo digo porque a veces lo plantea del lado del dicho, a veces del lado del decir, pero las expresiones equivalen a la verdad tiende a la infinitización. La verdad tiende a la infinitización. ¿Sí? Entonces, en la ética del bien decir, que respecto de la verdad es medio decir o infinitamente decir, opera la lógica del no todo. Bien. Y uno debería dar ejemplos, son ejemplos banales, pero son ejemplos para entendernos. Cualquier formación del inconsciente, cualquiera, puede hacer surgir la dimensión de la verdad.
en la clínica, en cada una de la gente que nos ha confiado sus secretos, sus dichos, vamos a decires, uno dice, cualquier formación del inconsciente puede hacer surgir la dimensión de la verdad, pero esa verdad aparecerá sin efecto de cierre. ¿No? Puede surgir la dimensión de la verdad, pero van a ver que esa verdad que evoca, conecta con otra verdad y de repente las asociaciones se pierden en una suerte de filamento donde a Freud se le deshace la malla. Se le deshace la malla, se le deshace la red. ¿Sí? No es una verdad donde uno diga, esta es la verdad. Este sueño tenía esta verdad. Empezó acá y terminó acá. ¿Sí? Son efectos de verdad. ¿Sí? Que toda no se puede decir, que se va diciendo y que no hay límite. ¿Sí? Se me ocurría un chiste que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Se me ocurría este chiste. Decir, antes al león lo asesoraba un perro muerto. Ahora lo asesora un gato vivo. Para los que no están en Argentina, el chiste es una cosa de cofradía, digamos, lo entendemos lo que estamos en el palo. ¿Sí? Es un pequeño chiste. Yo, digamos, hay cierto efecto de verdad que se produce. Si antes lo asesoraba el perro muerto, ahora lo asesora el gato vivo, nos reímos un poco porque sabemos del gato, del perro y del pato también, sabemos muchas cosas, pero los no argentinos me parece que también tienen algo de esto, y me parece que produce cierto efecto de verdad, me parece que produce, toca algo del cuerpo, por eso se rieron, hay un goce ahí, ¿sí? Toca algo, resuena algo en el cuerpo de eso. El tema es que si nosotros queremos ir desplegando esa verdad, si queremos ir desplegando esa verdad, ya no nos vamos a reír y vamos a empezar a discutir sobre política. Porque van a aparecer, uno se rió al principio, bueno, pero no es que el gato lo asesora, sino que manda el gato, va a decir uno, y el otro va a decir, no, el gato no manda, hizo un pacto con esto, con aquello, y dice, no, vamos a dejar de reírnos, se va a desvanecer esa dimensión de verdad, o dicho de otra manera, la búsqueda de esa verdad se hará infinita. ¿Sí? Estoy tratando de transmitirles un efecto de verdad no toda. ¿Sí? Que es lo que uno capta en la más mínima de las formaciones del inconsciente. No quiere decir esto. Por eso es que Freud le escapaba los manuales de Soñé ¿cómo es el morto que parla? Soñé con un borracho, jugale al 14. Si viene un paciente y dice, soñé con un borracho, jugale al 14, porque está haciendo una transcripción de esto, significa esto. Y el psicoanálisis no es eso. ¿Sí? Una verdad no toda. ¿Sí? Y entonces, la ética, como acción siempre orientada por lo real del goce, como acción siempre orientada por lo real del goce, irá para Lacan jugándose cada vez más en el plano de una verdad en el medio decir. Cada vez más se irá jugando en el plano de una verdad de medio decir. Se trata en la ética, lo voy a decir con palabras mías, no está en Lacan así, pero de una verdad femenina, de una verdad mujer, de una verdad sin cierre, de una verdad que empuja a una infinitización. Y a Lacan no se le escapaba lo que traía, no se le escapaba las consecuencias que tiene una verdad así, porque es una verdad que cuando lo agarrás, se te escapó. Y entonces la vas a agarrar de nuevo y se te escapó, porque no la podés encerrar, no la podés meter dentro de una página y escribirla. La verdad è mobile, qual piuma al vento,
Digamos, uno lo que dice de una mujer lo puede decir de la verdad. Lo que dice de la mujer, la donna, lo puede decir de la verdad. ¿Sí? Una verdad femenina, sin cierre. Me acordaba y volví a ponerlo que en ese capítulo, en Verdad, hermana de goce, hablando de la verdad en psicoanálisis, Lacan dice, le cito textualmente, como a ciertos pájaros de los que me hablaban cuando yo era chiquito, solo se la puede atrapar a la verdad, como a ciertos pájaros de los que me hablaban cuando yo era chiquito, solo se la puede atrapar poniéndole sal en la cola. Es una frase disparatada, es un disparate. A un pájaro solo lo podés atrapar poniéndole sal en la cola. Sí, pero para ponerle sal en la cola lo tengo que atrapar. Y resulta que cuando voy con la sal el pájaro se me escapa. Es un contrasentido que te quiere decir, y pues bien, irás en una búsqueda infinita de la verdad, porque es no toda dicha. Que es lo mismo que quiere decirle el empuje a la infinitización de la verdad. ¿Ok? Bien. Ahora bien, ninguna lógica del goce macho y por lo tanto ninguna verdad macho y por lo tanto ninguna ética macho soporta ese medio decir. Y esto lo escribí, lo debería haber subrayado cuando lo escribí, no lo escribí, no soporta ese medio decir. Ninguna ética macho soporta ese medio decir. Para el macho, yo me permito ante ustedes hoy hablar del macho y no decir, bueno, más allá del soporte biológico, o agarrar y decir una mujer y la mujer. Nos entendemos hace 4 años que estamos laburando juntos. Okay. ¿Sí? Para el macho, en el plano de la verdad, hay que poner un límite. Hay que concluir. Hay que decir, hasta acá está lo verdadero. Y si te acepto que eso es verdadero, lo que se opone a eso es necesariamente falso. Ven ahí operar una función de cierre. ¿Sí? Ven operar ahí una función de cierre. ¿Sí? Hay que poner un límite en el plano de la verdad. Hay que concluir. Vos me decís una cosa, pero si me decís una cosa y yo acepto eso como verdadero, después no me podés decir lo contrario. Esa es la lógica de la verdad tal como funciona en el macho. ¿Sí? Y en esto, el macho ocupa el lugar de amo, ocupa el lugar de ese uno. Y el S1, el amo, por definición, cierra. Le funciona un límite. Tiene una relación toda con la verdad. Es la verdad toda del amo. Estaba escuchando, y esto ya no es un chiste, unos comentarios de un analista político que se llama Jorge Asís, acá en Argentina, hablando de nuestro actual presidente. El doctor Alberto Fernández, nuestro actual presidente, en un momento dijo, voy a terminar mi mandato y nadie puede culparme de haber hecho una cosa por fuera de la ley, nadie puede culparme de haber hecho algo indebido. Y este analista político decía, justamente estás dando una virtud, como una virtud, estás presentando un defecto. Si vos te has posicionado como amo tenés que ejercer el poder. Después vendrán, te dirán, pues es un hijo de puta, porque esta ley la compró, aquella la vendió, esto lo hizo pasándole un carpetazo a tal fiscal. Un amo, el que manda, manda. Y si no manda, no es un amo y está mal. ¿Se entiende lo que es esa lógica? Vos te pones en lugar de amo y las cosas son claras. O sos amo o sos esclavo. Y si sos amo, haces lo que otro analista político que se llama Pagni en el diario La Nación decía de un tal Mauricio Macri,
que era un tipo que primero actuaba y después intentaba convencer a los socios de lo que había hecho. Era una cosa napoleónica. Primero el hecho consumado. Y con el hecho consumado voy a tratar de esfuerzo el convencer. Eso es un amo. El amo hace, ejerce el poder. Después lo justificará de alguna manera. ¿Se entiende cuál es la posición del amo? El amo manda, y esa es una verdad toda. No es manda, pero si es un amo bueno, el amo manda. Después la manera en que manda son diferentes. Tiene una relación toda con la verdad. Y aquí surge un problema, porque les puse la ética del amo, la relación del amo con la verdad, y les dije, esta es la lógica macho, la lógica de cierre. Y acá tenemos un problema que a algunos les va a producir alguna resonancia. Porque no soporta el macho el medio decir de la verdad. No lo soporta. Les diría, lo angustia. No lo soporta. No soporta la infinitización de la verdad. ¿Sí? Y cada vez más, ya un pajarito me contó lo que pasaba en Eturdí, pero cada vez más, y en el seminario 21 esto se va a ir consolidando, pero cada vez más, ¿sí? Lacan va a acentuar la relación entre la parte mujer de los seres que hablan y el plano de la verdad. Cada vez va a ir acentuando más ese medio decir. Cada vez va a ir acentuando más la relación entre la parte mujer de los seres que hablan y ese plano de la verdad, específicamente como suplencia de la relación sexual que no hay. Fíjense lo que está acentuando. No existe la relación sexual, no está inscrita la relación sexual. ¿Qué hace el macho? Y el macho te pone un objeto A, te arma un montaje con objeto A, goce fálico y un goce que tiene un límite en relación al objeto A y ella se disfraza de objeto A o ella como macho a su vez dirige y entonces arman una suplencia del objeto, de la relación sexual que no hay. Sí, pero la parte mujer de los seres que hablan también tiene una suplencia respecto de la relación sexual que no hay. Ante ese abismo, la parte mujer de los seres que hablan construye un partener que habla, escucha, dialoga, permitiendo el despliegue de la verdad. Así como dijimos, el partener del macho es nudo, es nudo, es mudo, es el objeto A, arma la suplencia por ese lado. Buena boca, buen cuerpo, objeto A. ¿Sí? La parte mujer erige un partener que escucha, que habla, que dialoga y que permite en ese diálogo el despliegue de efectos de verdad. ¿Sí? No es que habla como habla con una amiga, a veces con una amiga también, pero como puede hablar cuando va a hacer las compras al shopping. Deme esto, después eso también es hablar, sí, pero no es ese hablar el que a mí me interesa. A mí me interesa un hablar, una serie de dichos, en un plano de decir, que permite un despliegue de efectos de verdad. El problema es que el despliegue de efectos de verdad es un despliegue infinito. Y el macho esto no lo aguanta. ¿Sí? Razón por la cual hay toda una psicopatología de la vida cotidiana, hay toda una clínica de los encuentros-desencuentros, hay toda una clínica de la tragicomedia de los sexos, que se trata de conversaciones en las que pretendidamente se pretende un despliegue, la producción y despliegue de ciertos efectos de verdad sin cierre.
sin efecto de cierre. Entonces ella, pero hoy permítanme decir ella. Ustedes saben que no estoy hablando de autopercepciones ni de soporte biológico. Ella dice, tenemos que hablar. Y cuando él escucha tenemos que hablar, dice, ¿de qué? Y ya al decir de qué, la cagó. Porque ya decir de qué implica poner un límite. Cuando dice, pero ¿de qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Del tema A, el tema B? No, tenemos que hablar. Ese tenemos que hablar está sostenido en un goce, en una acción orientada por ese goce, y que tiene, déjenme decirlo así, una dimensión ética, porque puede que si él no se aviene de alguna manera a superar su angustia ante ese tenemos que hablar, y el chabón dice otra vez, tenemos que hablar, aquella da síntomas. Y hay ciertos síntomas que tienen que ver, inhibiciones, angustias, que tienen que ver con ese tenemos que hablar. Y que es la puesta en acto, y otra vez es la acción, otra vez el acto, la puesta en acto, en transferencia, que a veces es una transferencia elucidada, y la mayoría de las veces es una transferencia salvaje, la transferencia de la gente que está en pareja, donde ella va con eso, y él empieza a hacer síntomas, pero otra vez, y empieza a hacer síntomas y se empieza a aburrir, y empieza toda esta semiología que tal vez algunos la conozcan. Él dice, bueno, pero ya está, bueno, entonces hacemos así. Y ella le dice, ¿qué? ¿Tenés que ir a otro lado? ¿Que ya hablamos para vos? Esto está recién empezando. Y él dice, sí, está recién empezando, el problema es que esto no termina nunca. Es decir, una pequeña visión, ¿sí?, de una ética, es decir, una acción orientada por lo real, donde se juega una dimensión de la verdad. Acuérdense, dije, la ética es una posición frente a la verdad y frente al goce. Y ahora les agregué, resulta que la verdad es hermana de goce, porque es tan infinita como ese goce, que Lacan terminó pensando como el goce femenino, ¿sí? Esto se juega en transferencia y hace las delicias de eso que Lacan llamó la tragicomedia de los sexos. Bien. Por eso es tan peligroso cuando alguien te dice tenemos que hablar. Por lo menos para un macho es una... ¿Por qué no nos juntamos para hablar? En fin, dejo acá. Les agradezco de nuevo los gestos y abro al espacio de las preguntas, si hay preguntas, comentarios, lo que tengan a bien arrimar. María de Los Ángeles, Morana, te escucho. Bueno, Roberto, muchas gracias. A ver, escuchándote, he pensado en una escena y en esta cuestión de las tragicomedias que nos trae la clínica. Perdóname, esa cuestión de las tragicomedias, para que me pongo el aparatito este. Sí. Las tragicomedias que nos trae la clínica. Sí. Y mi pregunta es en torno a lo que ocurre cuando no opera algo del límite en torno a decir la verdad, solamente la verdad y toda la verdad. O sea, voy a tratar de nombrar una escena
mi práctica. Una mujer se encuentra de ocasión, digamos, casualmente, con un amigo que en algún momento de su vida fue amante, una cosa que no duró mucho, en fin, se terminó. Ella va con la actual pareja y tras ese encuentro, pues, la pareja de esta mujer le dice o le pregunta por ese hombre y le dice, pero algo tuviste con él o algo tienes con él, ¿no? O sea, esta es la pregunta. Ella, las palabras de ella son, yo le quiero decir la verdad, ¿no? Entonces, pero a la misma vez experimenta mucha angustia frente a la pregunta porque teme que si le dice en algún momento tuve algo, se va a formar ahí pues un follón, digámoslo así, Sí, perdón por sí, la expresión. sí, sí. Se va a Entonces, armar un quilombo, se va a armar quilombo. eso, sí, un quilombo más decente. Entonces le dice, no, no tengo nada, es un amigo, es un amigo, es un amigo, pero de todas maneras está para ella esta consigna de decir la verdad y en algún momento titubea, vacila y luego tiene que reconocer que hubo algo entre ellos. Y efectivamente se arma un drama. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me mentiste? Pero para ella misma también, porque ella se siente que tiene que decir la verdad y toda la verdad. Bueno, Roberto, perdona pues esta ocurrencia, porque es que No, cuando pero está estaba bien, pero... escuchando todo esto, tratando de articularlo, ¿no? Sí, sí. Mirá, yo iba directamente a eso, por eso dije la tragicomedia, digamos. La comedia, la tragicomedia de la vida, ¿sí? La tragicomedia de la vida cotidiana, porque se juega así. Yo no sé si ustedes recuerdan, hubo toda una parte de estos encuentros que hemos tenido, donde yo hacía mucho hincapié en las ideas del boludo. Me acuerdo que habíamos puesto en Facebook un pasaporte de boludo. Entonces yo traía las concepciones macho, porque Lacan en este seminario las llamaba así, las concepciones del macho. No me acuerdo, algunos de ustedes habían inventado expresiones que estaban muy lindas, pero ahora me las olvidé. Y desconociendo totalmente la persona de la que me hablas, una mujer sabe muchas cosas del muñeco que tiene al lado. Una mujer sabe muchas cosas de partener. Lacan, a este respecto, no dudaba en pensar las confluencias, los cruces muy interesantes que hay entre la posición femenina y la posición del analista. ¿Sí? Así como digo, hay una posición que hace de obstáculo absoluto a cualquier cosa que tenga que ver con el psicoanálisis, que es la posición macho. Lacan se interesa mucho con esto, porque dice ella, mira qué manejo que tiene de la verdad, mira qué parecido que es a lo que se da en un dispositivo analítico. ¿Sí? Entonces, sin conocer, verdaderamente sin conocer las cuestiones estas, a las personas, yo creo que la mujer esta sabe perfectamente qué significación va a tomar en él decir, sí, es un amigo, pues un amigo que hace un tiempo hemos tenido algo. ¿Sí? Sí, si fuese un caso diferente, uno encontraría
Vamos a suponer que sea al revés, que sea el hombre que tenía una amiga con la que alguna vez tuvo algún encuentro, que fueron amantes. La mujer diría, hablemos de eso, hablemos. Yo te quiero escuchar. No estamos hablando de mentime que me gusta, hablemos. ¿Sí? Para tratar de ubicar ahí, para tratar de ubicar cierta posición respecto de lo que se le va a contar. ¿Sí? Y sin abrir demasiadas significaciones previas. ¿Sí? Para Lacan, esa posición de apertura hacia una verdad la llevaría a decirle al partener, hablemos de eso. Después es otro tema, porque a lo mejor estuvieron 75 años hablando de eso. No se pelearon, pero estuvieron toda la vida hablando de ese asunto. Ahora, para la posición macho, esto a ver, es como si te dijese, voy a decirlo con una grosería y corto y contundente. Si vos tuviste algo con alguien, a ver cómo ranqueamos ese alguien y yo. Es como si la posición del macho es quién lo hace mejor, vamos a decir así, digamos cortito y al pie. ¿Sí? Son estas concepciones de macho que le estuvimos dando. Nada, te puedo decir, y eso, insisto en este punto, eso es una posición ética. ¿Sí? Eso es una posición ética. Hay una ética, no gustarnos la ética del macho. La ética del macho como ética del amo tiene sus cositas. ¿Quién la tiene? Igual, si estás conmigo, pues yo lo hice mejor. Y se arma esa verdad y ese mundo. ¿Eh? No, eso. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, veo que no hay preguntas, comentarios, señalamientos. Mi idea es que nos encontremos el próximo miércoles. Les agradezco la presencia. Si todo va bien, el miércoles que viene nos vemos. Y sí, ya habiendo terminado la parte de verdad, del saber y la verdad, nos vamos para el barroco. Les mando un beso, que tengan buena semana.